cómo calcular cuánto mide un ángulo de 30 grados, entonces lo voy a escribir yo y después va a aparecer un ángulo de 30 grados que digo, que mide x pi radianes. ¿Y cómo lo averiguo? Multiplico los extremos que me quedan como datos, que son 30 grados por pi radianes. Ese es un pi, el pi radian, dividido 180 grados. ¿No? Para resolver esto, primero simplifico las unidades. Grados se simplifica con grados. Y luego paso a simplificar 30 y 180. Uno está en el numerador y otro en el denominador. 0 se simplifica con 0, este 0 se simplifica con este 0. 3 y 18 se simplifican por 3. Entonces acá me queda 1 y acá me queda 6. Cuestión que quedó 1/6 de pi radianes. Esa es la equivalencia de 30 grados en sistema sexagesimal, la equivalencia en sistema radian. Si no, piensen directamente, de 180 para pasar a 30 grados, ¿qué hago con 180? Lo divido por 6. 180 dividido 6 es 30 grados. Entonces a pi también lo tengo que dividir por 6. O sea, multiplicarlo por 1/6, que es lo mismo. ¿Se entiende? Un razonamiento lógico vale, pero ese razonamiento lógico se basa en esta regla de 3 simple. Entonces, este ángulo de 30 grados es 1/2 de pi. Recuerden que cuando solamente aparece pi, es porque está hablando o está usando, mejor dicho, el sistema radian. Ahora, si tienen que pasar 2/3 de pi radian a grados, de sistema cíclico a sistema sexagesimal, y la equivalencia va a ser la misma. Ahora, pi radian, yo sé que equivale a 180 grados. Lo que quiero averiguar es cuánto es 2/3 de pi radian. 2/3 de pi radian. Ven que hasta para mí es escribir mucho pi radian. Nunca aparece, casi nunca aparece escrita la palabra, el vocablo radian. Siempre es, por ejemplo, en este caso, 2/3 de pi. Va a ser x. X va a ser igual a, multiplico los extremos, entonces me queda 2/3 por 180 grados dividido pi radian. ¿Qué me comí yo? Es 2/3 de pi radian. 2/3 de pi radian. Ahora, el 2/3 de pi radian son las unidades que vamos a simplificar porque aparece en el numerador y aparece en el denominador. El denominador queda en 1. Así que para encontrar la equivalencia en grados tendré que hacer 2/3 de 180, ¿no? Puedo simplificar el 180 y el 3, que los puedo simplificar por 3, el 3 queda en 1 y el 180 queda en 60. 60 grados, porque 180 era grados. Entonces, 2 por 160, 120 grados. ¿Está? Siempre recordando que la equivalencia es un pi radian equivale a 180 grados, o 180 grados equivale a un pi radian. Hasta ahí, sistema sexagesimal y sistema cíclico o radian. Bien, ¿y por qué la necesidad de utilizar el sistema cíclico? Porque en algún momento, cuando se trabaja con funciones trigonométricas, los gráficos de las funciones trigonométricas, el ángulo se mide en radianes, ¿sí? Entonces, por eso la necesidad para graficar la función seno, coseno, tangente, o
para el insumo en alguna otra oportunidad, porque nos marcaron como contenido necesario que vean la equivalencia de un sistema al otro, ¿sí? Ahora vamos a continuar con esta parte de trigonometría, que decíamos que la trigonometría se ocupa de la relación de los lados y los ángulos de los triángulos. Y acá aparece en la filmina para recordar, para seguir recordando. Teorema de Pitágoras. ¿Alguien recuerda qué dice el teorema de Pitágoras? ¿No? A ver, ¿nadie más se acuerda? Comienza con una frase. En todo triángulo rectángulo, dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Entonces tenemos horrible esta A que aparece ahí, que a veces suele llamárselo con letras a los lados, ¿ven? Que es indistinto la letra que tenga, pero tienen que recordar que en un triángulo rectángulo tenemos catetos e hipotenusa. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el cateto y cuál es la hipotenusa? A ver, tiene dos catetos el triángulo rectángulo. Los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados, porque si estamos hablando del triángulo rectángulo, el triángulo tiene que tener un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, este ángulo que aparece como un cuadradito aquí, ¿por qué? Porque siempre que nosotros marcamos un ángulo en una figura, lo marcamos con un arco, ¿sí? Como acá. Pero cuando en el ángulo, en lugar de un arco, aparece un cuadradito como este, yo lo estoy pintando todo de rojo, ese cuadradito lo que me está marcando es que ese cuadradito, ese ángulo es de recto, o sea, es de 90 grados. Los dos lados que forman el ángulo de 90 grados son los catetos. El lado que está enfrente del ángulo de 90 grados, que justamente es el lado más grande del ángulo rectángulo, siempre es el lado más grande, lo llamamos hipotenusa. Y vale aclarar, no puedo llamar catetos o hipotenusas al lado de un triángulo que no sea rectángulo. Entonces, yo hablo de catetos y hipotenusas y hablo de un triángulo rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, no tiene catetos y hipotenusas. ¿Sí? Entonces, el teorema de Pitágoras dice justamente lo que tiene debajo, que la medida de la hipotenusa cuadrada es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Cada cateto elevado al cuadrado sumada me da igual al cuadrado de la hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Hay otras propiedades de los triángulos. En general, el logo y el triángulo. La propiedad muy utilizada es la suma de los ángulos interiores del triángulo es 180, ¿no? La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. De esta propiedad surge otra propiedad especial para el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Supongamos que a este lado yo lo llamo, vamos a ponerle beta, la que está ahí, beta, y a este yo lo llamo alfa, ¿no? Como en cualquier triángulo, la suma de los tres ángulos interiores de este triángulo va a dar 180, o sea que yo hago el ángulo recto, que ya sé que es de 90. ¿Por qué sé que es de 90? Porque es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, hay un ángulo que mide 90. Más el ángulo beta, que desconozco cuánto mide, más el ángulo alfa, que desconozco cuánto mide. Yo sé que la suma de los tres
es 180 grados. ¿Por qué? Y porque hay una propiedad que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, cualquiera sea el triángulo, va a ser 180 grados. Pero en el triángulo rectángulo, uno de esos ángulos interiores es de 90. O sea que si yo este 90 lo paso restando, me va a quedar que el ángulo beta más el ángulo alfa es 180 menos 90. ¿No? 180 menos 90 es 90. Entonces, de esta propiedad que nombramos recién, surge que la suma de los dos ángulos que no son de 90 en un triángulo rectángulo me va a dar 90 grados. ¿Por qué? El ángulo de 90 que hace el triángulo rectángulo con los otros dos tienen que sumar 180. Entonces no queda otra que los otros dos ángulos del triángulo rectángulo sumen 90. 45 y 45 puede ser 30 y 60, puede ser 50 y 40, 10 y 80, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas posibilidades, ¿no? Entonces, la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo da 90 grados. ¿Y por qué digo la suma de los ángulos agudos? Y porque para que un ángulo sea agudo tiene que medir menos de 90. Si el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, entre los otros dos tienen que sumar 90, entonces no queda otra que midan menos de 90 los otros dos, para que al sumarlos me dé 90. Entonces son agudos esos otros dos. ¿Sí? Una propiedad surge de la otra propiedad. Bueno, dice, los catetos reciben un nombre particular. Esperen que me voy a salir un cachito, pero les voy a decir por qué, porque no les voy a mentir. Yo hice unas modificaciones, total, ustedes ven todo acá. Yo hice unas modificaciones y se ve que no las guardé. Qué cosa la profesora, a ver si lo encuentro. Esperen, total, no se van a morir por esperar un cachito. Ahí está, me voy acá. Ábrete sésamo. No las guardé a las modificaciones. Bueno, seguiré trabajando con esto. Y vamos con esta filmina que habla de que los catetos reciben un nombre en particular según el ángulo agudo que se tome. Y ahí lo que decía el compañero, que decía, bueno, va a ser cateto según qué ángulo esté usando. Cateto es cateto. Si es lado del ángulo recto, es cateto. Ahora, ¿qué pasa? Que según el ángulo agudo con el que esté trabajando, va a ser cateto adyacente o cateto opuesto. Si con el ángulo que estoy trabajando es con beta, este beta que nombré acá, ¿ven? Este ángulo beta. Ven que este ángulo beta está formado por este lado, que es cateto, y por la hipotenusa. ¿Ven? Si este cateto es lado del ángulo, entonces va a ser cateto adyacente. Y si no es lado del ángulo y está enfrente del ángulo, es cateto opuesto. ¿Está? Entonces, para este triángulo rectángulo, que lo llamo ABC porque se nombran los vértices, este cateto es cateto adyacente y el que está enfrente es cateto opuesto. Ahora, si me paro en el otro ángulo, en el ángulo que llamé alfa, ven que el ángulo alfa también está formado por este lado y por este lado. Un lado del ángulo agudo siempre es la hipotenusa. Y el otro lado es un cateto. Ese lado del ángulo que es cateto, entonces va a ser cateto adyacente. El que está enfrente va a ser cateto opuesto. Pero cuando yo digo cateto adyacente y cateto opuesto, tengo que decir adyacente a quién, opuesto a quién. Es como si yo dijera
Mari es la prima. Wow. ¿La prima de quién? ¿No? Entonces yo tengo que aclarar adyacente a quién es el ángulo. Perdón, es el lado, el cateto. Entonces, por ejemplo, acá sería cateto adyacente a beta. Vamos a hacer una beta acostadita a beta. Cateto opuesto a beta. Y este va a ser cateto adyacente a alfa. El mismo cateto que parado desde el ángulo beta era cateto opuesto, ahora parado desde el ángulo alfa es cateto adyacente. Y el que era cateto adyacente a beta ahora es opuesto a alfa. Por eso el compañero dijo, y según me pare, según en qué ángulo me pare. Bueno, entonces, las relaciones de los triángulos y sus ángulos tienen un caso muy particular cuando el triángulo es rectángulo. Cuando el triángulo es rectángulo, cada cateto es adyacente u opuesto según con qué ángulo esté trabajando. ¿Sí? La hipotenusa es hipotenusa. No es hipotenusa de alfa o hipotenusa de beta. Es hipotenusa. Es la hipotenusa del triángulo rectángulo. En cambio, el cateto va a ser cateto adyacente o cateto opuesto de acuerdo con quién esté trabajando. Y acá vienen las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. ¿Sí? Entonces, seno, coseno y tangente. Pero seno, coseno y tangente son razones trigonométricas donde se relacionan lados del triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, ven que seno es cateto opuesto dividido hipotenusa. Coseno, cateto adyacente dividido hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto dividido cateto adyacente. Ahora, si yo estoy con el ángulo beta, el seno de beta en este triángulo que ustedes ven dibujados acá. Ven que los lados, los vértices tienen nombre. El vértice A, el vértice B, el vértice C. Entonces, con los vértices puedo nombrar los lados. La hipotenusa la puedo nombrar como el lado AB. El cateto, un cateto lo puedo nombrar como el lado BC y el otro cateto como el lado CA. ¿Sí? Cuando tenemos nombre en los vértices, los lados se nombran de qué vértice a qué vértice es ese lado. ¿Sí? Los vértices son las esquinitas, como dijeron los chicos de la secundaria. Bueno, entonces, seno de beta va a ser cateto opuesto a beta. Cateto opuesto a beta. Dividido la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? En este, obviamente beta es este. Muy bien. Y este es alfa. El cateto opuesto a beta va a ser el lado CA. El que está desde el vértice C hasta el vértice A. Que es lo mismo que decir el lado AC. ¿Sí? El lado AC es el cateto opuesto. Dividido la hipotenusa. La hipotenusa es el lado AB. Entonces, el seno de beta va a ser el cateto opuesto, que es AC, dividido la hipotenusa, que es AB. En cambio, el coseno de beta va a ser el cateto adyacente a beta. El adyacente a beta ahora es CB o BC, como quieran. ¿Sí? BC dividido la hipotenusa, que es AB. Y la tangente del ángulo beta va a ser el cateto opuesto, que es AC. Bueno, eso es un igual que quise poner yo. Entonces, va a ser el lado AC.
geometría que tiene que servir para... Profe, ¿le puedo hacer un comentario sin que se enoje? A ver, No entiendo nada, mi cabeza está re quemada. no me enojo, pero esto tenés que estudiarlo. Es así. Sí, Econometría. estoy yendo a particular y algo Ajá. entiendo, pero ahora tengo la cabeza re quemada. Bueno, a ver, yo ya les expliqué cómo es el sistema. Todo esto es de la secundaria y nadie me va a dejar mentir porque yo creo que se lo acuerden o no se lo acuerden, o lo entiendan o no lo entiendan, reconocen que esto es de la secundaria. Nosotros en Matemática 1 cumplimos con hacer este repaso. Hay ejercitación, hay una clase explicativa, hay videos explicativos, y bueno, después queda en manos de ustedes que lo repasen, que lo vean, que lo estudien tantas veces como sea necesario hasta que lo entiendan, porque esto va a entrar en el parcial, ¿sí? Y recién acá estamos arrancando con las razones trigonométricas, pero en realidad las razones trigonométricas las estoy recordando porque después tenemos que resolver triángulos, o sea, tenemos que resolver situaciones problemáticas. Y yo no te puedo decir, a ver, ¿cómo resolverías este problema usando trigonometría si no te recuerdo en qué consiste el seno, el coseno y la tangente? ¿Se entiende? Acá estoy tratando de refrescar un poquito la memoria. Darlo como de cero, imposible, porque en la secundaria a mí me llevó un tiempo dar esto, un tiempo de varias clases, y nosotros no tenemos varias clases. Cuando ustedes se inscriben en la universidad, se inscriben en la universidad con un certificado que acredita que ustedes terminaron la secundaria, que aprobaron las materias, entonces acredita que tienen los contenidos de la secundaria. Todos somos conscientes que hay contenidos que los tienen mejor y otros no tan bien, y que hay que reforzarlo. Bueno, igual no, mal de mucho, consuelo tonto, dice el dicho, ¿no? Pero para que se queden tranquilos, a todos, me incluyo, nos ha pasado de comenzar una carrera universitaria y tener que refrescar un montón de contenidos que no nos acordamos de la secundaria. Y en el peor de los casos, de tener que ver temas que por X motivos en la secundaria que cursamos no nos enseñaron. Entonces, esta es la función de este repaso, recordar y para marcar, a ver, avisos de, ojo que necesitas este tema, ojo que tenés que recordar este. Por eso, es una parte que uno le dedica a Matemática 1 a repasar. Si quieren llamarlo así, a nivelar. ¿Está? Yo no puedo arrancar con los temas que corresponden a Matemática 1 hablando sobre cosas que nadie recuerda. Bueno, esta parte es justamente para eso. No te lo acordás, tenés la clase, te pones a estudiar, haces la ejercitación, ves los videos tutoriales, y no es una cuestión de si me ofendo o no me ofendo, porque yo soy consciente de que esto sucede, porque sistemáticamente sucede en todas las matemáticas 1. Los alumnos que comienzan el primer año de cualquier carrera, y hay un momento donde tienen que empezar a ajustar todas esas cosas que las tienen flojas o no las tienen de la secundaria. Y calculo que no les debe pasar únicamente con matemática, calculo que les debe pasar con otras. Quizás matemática es más evidente, porque es una materia de mucho contenido. Entonces es donde ustedes dicen, oh Dios, pero sí, y son todos contenidos de la secundaria, y no del último año de la secundaria. Razones trigonométricas se dan tercer año. Así que, y algunas escuelas en cuarto año. Y en algunas escuelas, yo esto tengo que dar funciones trigonométricas en el último año de la secundaria y me veo obligada a recordar razones trigonométricas. Esto pasa siempre. Pero bueno, después queda en manos de ustedes reforzar todo lo que cada uno necesita reforzar, porque quizás alguno se lo acuerda a este tema y no se acuerda funciones partidas, entonces repasa funciones partidas. Y otro nunca vio funciones homográficas, entonces estudia funciones, y otro, y así. Entonces, la recorrida esta que hacemos en la primera parte de Matemática 1 es todo el repaso que ustedes necesitan para que se prendan los semáforos que les digan,
atención, atención, esto tenés que reforzarlo. ¿Está respondido satisfactoriamente o no tanto? Pero calculo que entienden lo que les estoy diciendo, ¿no? Esto es, hay que estudiar esta Sí, profe, entiendo, disculpe que la moleste. No, no, no es molestia. Esto es una charla que yo acostumbro tener siempre en Matemática 1. No crean, a ver, no se crean el ombligo del mundo, no son el ombligo del mundo. A todos los alumnos de Matemática 1 les pasa cuando comienzan la cursada. O sea, está bien, o sea, es feo que les pase estas cosas, pero es lo normal. Y es así. No sé cómo decirles. No se preocupen. Se tienen que ocupar, que no es lo mismo que preocuparse. Si uno se preocupa, entra en pánico y no sabe qué hacer. Uno tiene que ocuparse. Bueno, por ahí a veces no alcanza el tiempo, no alcanza la cabeza, entonces uno va haciendo lo que puede. Hay gente que tiene, que los tiempos son cortos para poder recordar un tema o poder repasar o estudiar un tema. Y hay otro que con una leidita o una clase que refresca ya le alcanza. Cada uno tiene sus tiempos. El problema es que el parcial es la misma fecha para todos. Y la cursada se cierra en la misma fecha para todos. Existen los recuperatorios, pero bueno, no nos podemos pasar de la última semana de junio. O sea que si alguno no da con los tiempos y le va mal en el primer parcial, y no decaiga, porque hay un recuperatorio para el primer parcial y tendremos que seguir. El problema de matemática es que los contenidos todos tienen que ver con todos, entonces uno tiene que tener una continuidad para poder entender el tema que sigue y después el que sigue, del que sigue, del que sigue. ¿Entiende? Entonces, no hay que alarmarse, sí hay que ocuparse de cada cosa que ustedes consideren que no lo están entendiendo, que tienen que repasarlo, que tienen que estudiarlo. Y yo, lejos de enojarme, estoy para explicar. El tema es que no se puede explicar desde cero. Yo les hago una recorrida con ejercitación y bueno, y van a ver que después van a ir entendiendo. Pero es básico esto de recordar el teorema de Pitágoras, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, que el seno de un ángulo es cateto opuesto dividido hipotenusa, que el coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, y que la tangente de un ángulo es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Que en este caso, cateto opuesto dividido cateto adyacente, el opuesto de beta es el lado AC, y el adyacente de beta es el lado BC. Y ahora mágicamente todo lo que escribí horrible va a aparecer. No, bueno, no apareció. Y vamos con un ejemplo. Y acá está la madre del borrego, dijera mi mamá. ¿Para qué usamos trigonometría? Para resolver problemas. ¿Sí? El problema dice, una escalera está apoyada en una pared vertical. Algunos por ahí me cuestionan esa frase, en la secundaria son más cuestionadores por ahí. Dice, ¿dónde viste una pared que no sea vertical? Y bueno, hay paredes que están inclinadas. Hay paredes que por X motivo se hizo inclinada o se inclinó con el tiempo. Depende del albañil. También, mi albañil, que es mi marido, hace las paredes bien a plomo. La plomada, el que conoce la plomada, que es un cono, bueno, la plomada hace que la pared quede vertical al piso, ¿sí? O sea, formando un ángulo de 90 grados la pared con el suelo, ¿sí? Eso se llama la pared está a plomo. Bueno, entonces acá aclara, una escalera está apoyada en una pared vertical a una altura de 5 metros del suelo. O sea, de esas escaleras que se transportan, ¿no? Esa escalera de madera que se cortó la luz, ponen la escalera, se suben allá arriba del medidor, del pilar, o hay que pintar, como pinté yo en mi casa, puse la escalera de un lado al otro. Bueno, esa escalera móvil. Para que la escalera, para uno poder subir a la escalera, la tiene que inclinar y apoyarla en la pared, ¿no? Un extremo lo apoya en la pared y el otro extremo lo apoya en el piso.
Bueno, ¿qué está diciendo este problema? Que se apoya un extremo a 5 metros del suelo. El ángulo que forman con el suelo es de 80 grados. O sea, lo voy a hacer acá, después aparece la imagen. Esta es la pared, que está vertical al piso, al suelo. La escalera está apoyada. Le hacemos los escalones a la escalera para que se entienda. Dice que alcanza una altura de 5 metros, o sea, el extremo de la escalera está apoyada a los 5 metros, o sea que acá tengo 5 metros. Desde el piso y hasta donde está apoyada la escalera hay 5 metros. Y la escalera forma un ángulo de 80 grados con el suelo, o sea que acá forma un ángulo de 80 grados. Ese 0 que parece un 1 es un 0, ahí está, 80. Bien, este dibujito horrible que hice yo es un dibujo de análisis donde en el dibujo vuelco los datos que me da el problema. Si ustedes observan, entre la pared vertical, el piso y la escalera, quedó dibujado un triángulo rectángulo. Entonces, si hay un triángulo rectángulo, puedo usar teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pero también puedo usar las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente de los ángulos, ¿no? Porque son razones trigonométricas de los lados de un triángulo rectángulo. Bien. ¿Qué necesito averiguar? ¿A qué distancia de la pared? No, primero, ¿cuánto mide la escalera? O sea que voy a tener que encontrar la medida de la escalera. ¿Sí? Mágicamente aparece el dibujito. Ah, ese dibujo está más lindo. Bueno, entonces voy a tener que encontrar la medida de la escalera. Aquí está la escalera. Cierto que este no me deja dibujar. Sí, me deja dibujar. Esta es la medida que voy a tener que encontrar, la medida de la escalera. Pero ¿qué tengo como dato? El ángulo. Es importantísimo que el ángulo esté como dato, porque ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionar ese ángulo con el dato que me da y con lo que me pide averiguar. Este lado que me dice que mide 5 metros, que en el otro dibujo se veía mejor. Este lado, ¿no? Que tiene 5 metros. ¿Qué es de ese ángulo de 80 grados? Cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces yo sé que el cateto opuesto, CO es de cateto opuesto, ¿eh? El cateto opuesto mide ¿cuánto? 5 metros. El cateto opuesto al ángulo que conozco, que es de 80 grados, lo vamos a llamar alfa. 80 grados. Entonces me da el ángulo de 80 grados, me da su cateto opuesto. ¿Y qué me pide que averigüe? Esta X que tengo acá, ¿qué sería del triángulo? La hipotenusa. La hipotenusa. La hipotenusa. Entonces me está pidiendo la hipotenusa. Hipotenusa. Tengo el ángulo, tengo el cateto opuesto y me pide la hipotenusa. ¿En cuál de las razones trigonométricas tengo cateto opuesto e hipotenusa? Tangente. ¿El tangente? Cateto opuesto e hipotenusa. ¿Vemos la otra filmina? El seno. Ah, ven, cateto opuesto e hipotenusa. Acá está. En seno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear la formulita del seno. ¿Sí? Nuestra primera incógnita es la hipotenusa. ¿Qué dice la formulita del seno? El seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto a alfa dividido la hipotenusa. Planteo la formulita y luego reemplazo. En el lugar de alfa, ¿qué voy a poner? La medida de alfa. ¿Cuánto mide alfa? 80 grados.
¿no? 80. 80 grados. Sí. En el lugar de cateto opuesto, voy a poner la medida del cateto opuesto. 5 metros. 5. Y en el lugar de hipotenusa puedo dejar la h de hipotenusa o puedo poner x, como quieran. Ahora acá me quedó una ecuación. Una ecuación donde la incógnita es la hipotenusa. Entonces, si es una ecuación, puedo resolver esa ecuación, ¿no? Ahí tenemos que seno de alfa cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces me queda seno de 80 grados es igual a 5 sobre x. ¿Sí? ¿Y cómo despejo la incógnita que tengo acá? Que está dividiendo la incógnita. ¿Puedo despejar una incógnita que está dividiendo? ¿La puedo despejar así, dividiendo? La incógnita para despejarla debe estar multiplicando. Pero esa incógnita x que está dividiendo, yo la puedo tener multiplicando. Pero ¿qué voy a tener que hacer para que aparezca multiplicando? Pasarlo al otro lado. Pasarla para el otro lado del igual. Entonces, la x que está dividiendo pasaría multiplicando para el otro lado del igual. Y el seno de 80 que está del otro lado del igual, ¿cómo pasaría? Cambiando, ¿no? La x pasa multiplicando y el seno pasa dividiendo. Entonces me queda, lo hice en varios pasos. Paso la x multiplicando, y una vez que está multiplicando la x, ahora sí puedo despejar x y seno de 80 lo paso dividiendo. Y me quedó que x es igual a 5 dividido seno de 80. Pero para todo esto, ¿cómo hacemos para averiguar el seno de 80? 80 grados está en sistema sexagesimal. Para que la calculadora esté en sistema sexagesimal, debo usar modo. La tecla de modo la aprieto una vez, 2 veces. Cuando la presiono por tercera vez a la tecla, no sé si alcanzan a ver, que dice deg, rad y gra. ¿Ven? ¿Alcanzan a ver? Bueno, en deg está el 1. Necesito pasarla a modo deg y aprieto el 1. Cuando la pasan a modo deg, en el display aparece una D chiquitita arriba. Eso quiere decir que mi calculadora está en modo deg. Recién acá voy a poder encontrar cuánto es el seno de 80, si es que lo necesito. Por ejemplo, Profe, apretar 3 veces, ¿qué era? la tecla modo. Ah. Mode. ¿No se ve en la imagen? No se ve qué dice, se ve la tecla, pero yo lo tengo en el celular por eso. Ah, pero ojo con la calculadora del celular, no se va a poder usar celular en el parcial, ¿eh? No, pero mientras para más o menos guiarme de cómo es. Sí, Profe, pero si usted pone, perdón, nada, si muestra la calculadora en la cámara se ve, igual no se ve bien por el tema de, del o sea, reflejo de la pantalla. del mismo Mi también, que no admite mucha calidad tampoco. No, horrible la Y calidad. hay que tener una recámara para que se vea Claro, bien también. claro. Claro. Bueno, tendría que... La tecla modo, hasta que... Miren, porque si yo antes para mí se veía, pero bueno, no tengo cómo mostrarles. La tecla modo, según la calculadora, a ver, esperen que salgo de acá, está aquí arriba. En la primera línea de teclas, hay una tecla que dice mode. Profe, ahí estoy mostrando. Ahí Pablo, un poquito. eso, Pablo lo está mostrando, se ve A bien. ver, me salgo de la presentación así. Tocamos mueven acá y ahí va cambiando. Yo lo toco 2 veces y aparece. Ahí está, lo de Pablo se ve bien. Claro, por ejemplo, el modelo de calculadora que tengo yo lo tengo que presionar 3 veces a la tecla modo. ¿Ven esa línea que muestra Pablo, deg, rad y gra? Me está diciendo que para modo deg presione el 1, para modo rad presione el 2, para modo gra el 3. Ustedes tienen que presionar el 1. Cuando la ponen en modo deg, en el display, arribita de todo aparece una D chiquita. Eso indica que está, ¿ven? Se ve ahí se ve.
Eso indica que está en modo DEG. Las calculadoras del celular desconozco. Miren mi calculadora. Ah, ahí se ve la mía. Horrible, ¿no? Bueno, aprieto el 1. Una vez que está en modo DEG, recién ahí, sí. Para buscar el seno de un ángulo, ustedes aprietan la tecla sin. Sí, sin. No se ve sin. A ver, Pablo, mostrá. Mostrá, Pablo, tu cálculo. ¿Ven que ahí está la tecla sin? Ustedes tienen sin, cos y tan. Sin es seno, cos, coseno, tan, tangente. Ahí está, la están marcando con la lapicera. Esa es sin. La de al lado, a la derecha, es cos, coseno, y la última es tan de tangente. Entonces, si yo quiero calcular el seno de un ángulo, pongo sin y la medida del ángulo. En este caso sería 80. Sin 80. Oh, ahí dice sin 80. Yo lo veo, ustedes no. Ahí está mostrando Pablo. Igual a 0,98. ¿Sí? Sí, estamos nosotros. Por eso lo tengo notado. Sí. Bueno, y así cualquier ángulo que quieran, cualquier razón trigonométrica. Supongan que quieren hacer el coseno el coseno de 100. Ponen cos 100. Ahí se ve. Cos 100. Igual 0,90. Menos. Menos 0,17. Bueno. Ahí está. Ahí está Pablo. Gracias, Pablo. Entonces, cualquier ángulo, cualquier razón trigonométrica que quieran calcular viendo la medida del ángulo, simplemente usan la calculadora. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener la medida del ángulo tengo el valor de la razón trigonométrica? Voy a dejar de compartir los esto. Yo lo que debía era, no, supongan que ustedes tienen el coseno de un ángulo alfa es 0,35. Esto es una ecuación, porque aquí tengo una incógnita, es alfa. Yo, el valor del coseno lo tengo. ¿Sí? ¿Cómo hago para descartar el ángulo alfa? Coseno no está multiplicando, no es coseno por alfa, es el coseno de alfa. Es una función. Entonces, para despejar alfa y averiguar a qué ángulo le corresponde un coseno de 0,35, coseno pasa del otro lado como arco coseno de 0,35. ¿Sí? Arco coseno. Me falta la arriba. Arco coseno de 0,35. ¿Cómo hago arco coseno en la calculadora? Shift. Creo que tiene una T, ¿no? Shift coseno de 0,35. Cuando ustedes ponen la tecla Shift y la tecla coseno en la calculadora, les aparece en el display como coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de 0,35. Que este coseno a la menos 1 no es el coseno elevado a la menos 1, sino la inversa del coseno. ¿Sí? La función inversa del coseno, que es la que yo le nombré acá como arco coseno. Y ahí les va a dar la medida del ángulo. Entonces, si yo quiero averiguar a qué ángulo le corresponde un coseno de 0,35, pongo y coseno 0,35. ¿Ven? Ahí hay un reflejo que molesta, ahí creería que se ve. Aprieto el igual y le da 69,50 y pico. ¿Ven? Pero lo da con decimales. Si yo lo quiero escribir, si yo lo quiero tener en sistema sexagesimal, hay una tecla que tiene grados, minutos y segundos.
esta teclita, a ver, ven que ahí se ve grados, minutos y segundos. Aprieto esa tecla y automáticamente el ángulo me aparece como 29 grados, perdón, 69 grados, 30 minutos, 40 y, qué sé yo, 42, no sé leer al revés, 42 segundos. 45. No, 45. Yo veo en espejo, no se olviden, 45. ¿Sí? Bueno, esto es el curso acelerado de uso de la calculadora. Sí. No, porque así aparece en la calculadora. Lo que corresponde es arco coseno de 0,35. ¿Cómo lo hago en la calculadora? La tecla Shift y la tecla coseno. Entonces aprieto la tecla Shift y la tecla coseno. Y va a aparecer en el display como coseno a la menos 1. Pero, repito, no es que van a elevar el coseno a la menos 1, sino que ese coseno a la menos 1 lo que está queriendo escribir la calculadora es la inversa del coseno. ¿Sí? Coseno a la menos 1 de 0,35. Y ahí les da el ángulo que es 69 grados, no sé cuántos minutos, no sé cuántos segundos. Bueno, ¿se entiende? Igual cuando aparezca una situación como esa, retomaremos en esta cuestión. Me vuelvo a la presentación. Presentación. Chin, chin. Teníamos el problema, teníamos el dibujo. Dijimos que usamos seno. Despejamos. Ven que ahí no calculé el seno de 80. Directamente pasé seno de 80 dividiendo. Entonces eso lo hacemos en la calculadora. Ponemos 5 dividido seno de 80. Ah, no. Pero... Sí, profe, no se está viendo lo que usted está haciendo. Gracias. No pasa nada, se entendió, se entendió. Bueno, puedo dar clase a ciegos entonces, porque estaban entendiendo sin ver. Si fuera por mí, estas clases serían presenciales. Ahí estoy mostrando. Ahora sí estoy mostrando, ¿no? Sí. Bien, vamos. Sí, ahora sí. La presentación. Y ahí era el problema. Entonces lo que les decía recién, que cuando despejan X y les queda 5 dividido seno de 80, directamente hagan 5 dividido seno de 80. No hace falta calcular cuánto es el seno de 80 primero y después hacer 5 dividido ese valor que me dio el seno de 80. Directamente, ¿cuánto es 5 dividido seno de 80? 5,07. ¿No? Entonces, ¿y qué era ese 5,07? Hipotenusa. La hipotenusa, pero el 5 que no le puse unidad de medida corresponde, que acá diga 5 metros. Metros. Entonces esta X me va a dar en 5,07 en metros también, ¿no? Y como hay un problema que hace una pregunta, la resolución amerita una respuesta. La escalera mide aproximadamente 5,07 metros. Pero además me está preguntando a qué distancia de la pared sobre el piso se apoya el otro extremo de la escalera. Antes de pasar a la segunda pregunta, ¿se entendió cómo usamos razón trigonométrica para resolver este problema? ¿Podríamos haber usado teorema de Pitágoras? ¿No? ¿No? Creo que no, porque no tenemos el cateto adyacente, tenemos el opuesto nada más. A ver, ¿cuándo voy a poder usar teorema de Pitágoras? Me voy a hacer un dibujito que ustedes son tan amorosos que... Un segundo, perdón.
Sí. ¿Puede dejar esa foto ahí un ratito que lo copio? Sí, sí, no, pero no voy a cambiar de... Quería hacer un dibujito acá arriba. Bueno, vamos a hacer uno mejor. Ahí. Triángulo, rectángulo. Para usar teorema de Pitágoras, tengo que usar el triángulo rectángulo. Tiene que ser un triángulo rectángulo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O sea que aparece la hipotenusa y los dos catetos. ¿Cuándo voy a poder usar teorema de Pitágoras? Cuando de los tres lados sea uno solo el que no conozca. ¿Sí? Supongamos, tengo que averiguar la hipotenusa y me dan como dato los otros dos catetos. O tengo que averiguar un cateto y me dan como dato la hipotenusa y un cateto. En este caso de la escalera, solo tenía un cateto y me pedían la hipotenusa. El otro cateto no lo tenía, ¿no? Entonces, no voy a poder usar teorema de Pitágoras. Ahora, cuando me pide la distancia, ¿a qué distancia de la pared sobre el piso se apoya el otro extremo de la escalera? ¿Podría usar como dato que la escalera mide 5,07? Sí, podría usar como dato, ¿no? Que la escalera mide 5,07 metros. Lo puedo usar. Pero ¿y si está mal calculado y lo uso como dato? ¿Qué va a pasar? Lo que calcule también va a estar mal. O sea, voy a llevar el error de arrastre. Siempre es recomendable, si es posible, todo lo que me pide el problema, calcularlo con el dato que me da el problema. Hay situaciones donde no. Yo uso, o sea, averiguo otra cosa para calcular lo que me pide. Si está mal, y bueno, llevo todo de arrastre el error. Pero en el caso que se pueda, como ahora, que me está pidiendo la distancia que hay por el piso entre la pared y el otro extremo de la escalera, bueno, acá puedo usar el original, el dato original, que es los 5 metros en la pared y los 80 grados que forma la escalera con el piso. Los puedo usar, pero también podría usar la medida que encontré de la escalera, con el riesgo que correría, si está mal calculada la medida de la escalera, voy a calcular mal también la otra consigna que me está pidiendo. Eso está claro, ¿no? Entonces, acá la segunda incógnita es el cateto adyacente, ¿no? ¿Por qué es el cateto adyacente? Y porque la distancia que hay aquí, estoy marcando en rojo, desde la pared hasta el otro extremo de la escalera, es el adyacente de 80 grados, del ángulo de 80 grados. Entonces, ¿me va a servir la formulita del seno? No. ¿Y cuál voy a usar? ¿Coseno? Pero no quiero usar la hipotenusa, porque no sé si está bien. Podría usar coseno, con el riesgo que me llevaría si la hipotenusa está mal calculada. ¿Lo puedo usar? Sí. Si está bien calculada la hipotenusa, bárbaro. Tengo que llegar al mismo resultado y lo calcule por donde lo calcule. Pero si está mal, estoy llevando de arrastre el error. Entonces, para evitar ese posible error en la hipotenusa, como todavía no estoy seguro si está bien, y bueno, uso tangente. ¿Sí? ¿Por qué tangente? Y porque en la tangente aparece el ángulo, que lo conozco que es de 80 grados, el cateto opuesto, que son los 5 metros de la altura de la pared, y el cateto adyacente, que es lo que quiero averiguar. Entonces, voy a usar tangente. Escribo la formulita de tangente y reemplazo cada cosa en su lugar. Me queda tangente de 80 grados es igual al cateto opuesto, que mide 5 metros, dividido x, que es nuestra nueva incógnita, el cateto adyacente. Otra vez mi incógnita está dividiendo, la paso multiplicando. Y tangente de 80, lo paso dividiendo. Entonces x es
Vamos a ocultar este cartel. Es 5 dividido a la tangente de 80. O sea, 0,88. 0,88 metros. Muy bien, a no olvidarnos de la unidad de medida. Y escribo la respuesta. El otro extremo de la escalera se apoya a 88 centímetros de la pared. ¿Está mal? Sí, 0,88 metros, ¿no era? 0,88 metros. En centímetros. ¿No son 88 centímetros? Sí. Sí, Bueno, claro. Si como es el que lo escribe en metros, tendrá que ser 0,88 metros. Y en centímetros, 8. A ver, cualquiera de las dos estaría bien. Decir 0,88 metros o decir 88 centímetros. Estaría bien de todas formas. Y para resolver esta situación problemática, como le decía hace un rato el compañero, usamos trigonometría. ¿Sí? Y acá se conjuga un montón de cosas. Los conceptos de qué es un triángulo rectángulo, o cuándo un triángulo rectángulo, qué es el cateto opuesto, qué es el cateto adyacente, qué es la hipotenusa, cómo encuentro la razón trigonométrica seno, cómo tangente, cómo el coseno, y después cómo uso todo eso en la resolución del problema, porque el problema termina siendo un problema de cómo resolverlo, por eso se llama problema, ¿eh? Es una situación problemática, que justamente para resolver esta situación problemática uso trigonometría. No veo la hora, ¿ustedes? En punto. Las tres, profe. Soy un relojito. Bueno, Sí, las tres. vamos a hacer así. Vamos a hacer un break hasta y 1:15 más tardar. Tenemos que estar de vuelta. En este break, cada uno hará lo que tenga que hacer, tomar agua, prepararse el mate, etcétera, etcétera. Total, pueden estar viendo la clase mientras toman mate, comen un sándwich o lo que sea. Y yo voy a aprovechar para ir poniendo los presentes. Luego, como siempre, voy a compartir mi planilla por si se me escapa alguno, porque somos muchos hoy, ¿eh? Así que voy a apagar mi cámara y mi audio y nos vemos. Y 1:15 más tardar y 20, ¿eh? No se demore. Todo lo que se demoren también va a ser para demorarnos luego para terminar la clase. Bueno, nos vemos en un rato. Ay, bueno, no te veíamos, pero seguí comiendo galletitas. Yo voy a preparar el mate. Nos vemos en un rato. Nos vemos.